La pesadilla de Pinestone. Capítulo número 11. En la UIE, Unidad de Investigaciones Especiales, todo era un desastre. Uno que estaba tratando de ser controlado. Solo habían pasado unas pocas horas, pero era un caos controlado, mínimo de cierta forma. Por un lado, intentaban controlar ese virus que alteraba todos los archivos. Y por otra parte, seguían con sus intentos de recuperar la información o ver cuál era el problema, cuál fue la raíz de todo este desastre. En medio de la situación, el nombre de Pinestone salía a relucir. Era evidente. A fin de cuentas, resultaba una zona forestal alejada, aunque en una posición bastante privilegiada. Bajo un pensamiento mercantil, podía ser vista como una pequeña gema que debía ser explotada. Sin embargo, los riesgos eran demasiados. La agente Sage, que por lo general se dedicaba a mover distintos equipos, personal o lo que hiciera falta, había llegado en su momento para dar aviso. Aparentemente, la agente Claire había solicitado varios equipos, maquinaria, cámaras de vigilancia. Era extraño, difícil de creer. En los últimos 10 años, el lugar se había mantenido bastante tranquilo. Sin embargo, quizás todo fue una mentira. Algo no estaba bien. ¿Recordaban cómo cuando crearon ese campamento que habían ubicado, algo horrible sucedió? Una bestia, un animal salvaje, acabó con muchas personas. Vidas inocentes se perdieron. Sin embargo, a los inversionistas parece que poco les importó, o al menos a la mayoría, pues la agente Sage mencionaría como Daphne, una de las encargadas, parecía tener un punto de vista más objetivo. Pero aún quedaba la duda. De igual manera, empezaría a dar datos acerca de lo que había pasado con los candidatos, los que habían llegado a Pinestone debido a la selección. Por poco habían olvidado que ese lugar había sido elegido para hacer una pequeña prueba con un grupo muy selecto de jóvenes para ver si se podían unir a alguna de las grandes organizaciones con las cuales la UIE tenía relación. Los reportes hasta ahora que habían escuchado de Miss Hayes habían sido bastante sencillos, pero ahora se preguntaban por lo del virus si algunos de esos eran reales. Quizás todo había sido una manipulación. Debían confirmar. Y por lo que había dicho la agente Sage, la situación no había sido tan gentil o no había sido tan simplona como lo había hecho ver la agente Hayes, lo que dejaba en duda los reportes anteriores, pues gracias al apoyo del oficial militar retirado Woods, la situación quedaba en velo de duda. Aunque quizás los datos no habían sido tan alterados, pues, como decían,
Diana y Jessica, las únicas dos participantes femeninas, a pesar de su gran potencial, una gran capacidad que poseían, tenían un perfil psicológico retorcido, envenenadas por un rencor sin precedente, atacando y agrediendo, haciéndolas difíciles de tolerar. Mientras que Tafari, siendo más violento, agresivo debido a la crianza que tuvo que sufrir, había mejorado, aunque todo quedaba en un velo de duda. Era cuestionable su situación, pero había mejorías. Por otro lado, Noel iba en progreso. A pesar de ser el único con una discapacidad, la falta de un miembro había mejorado tanto. Su progreso era excepcional. Y aparte de todo eso, Wang, por lo visto, pese a sus fallos, sus talentos en la informática tendrían que ser aprovechados, aunque no era algo que se hubiera querido. Sin embargo, no quedaba alternativa. Todos esos reportes, toda esa información, al final tendría que ser puesta a un lado. Miss Sage estaba ausente, pero lo que era más importante, el agente Allen se había movilizado con gran velocidad y precisión. Habría ido a Pinestone. Necesitaba cerciorarse. Esa zona forestal era demasiado peligrosa. Realmente veían a los inversionistas como una banda de insensatos. No podían acercarse a ese lugar por todas las amenazas biológicas. Y pese al poco tiempo, el agente en cuestión lo haría ver más que obvio. Resultaba casi como una broma cruel, pero el agente, en solo unas horas desde su llegada, a mitad de la noche mandaría un comunicado especial, dejando en claro que posiblemente los canales de Miss Hayes estarían comprometidos, pues él mencionó al menos que habría conocido al candidato Samuel, quien estaba demostrando buenas capacidades, un talento para meterse en problemas realmente. Sin embargo, la situación pasaba del joven por lo que iba a reportar. Recordaban cómo hace unos años el panal de arañas había sido solo una pequeña anécdota, un descubrimiento vistoso. Sin embargo, de esas pequeñas arañas, no más grandes que un dedo pulgar, habían cambiado en solo unos cuantos años. Dejaron de ser esos minúsculos y miserables animales para convertirse en verdaderas amenazas. Lo comentaba con una especie de mezcla de fascinación y miedo. Eran mucho más grandes, más agresivas. El pequeño agujero que habían hecho en la roca ahora era una caverna. Todo estaba comprometido, y gracias a lo que estaba escuchando el agente Allen del candidato Samuel, había más cosas. Algo en el cielo, en las aguas, en las montañas. Criaturas con un olor dulce. Todo era un desastre. Un verdadero desastre. Saludos. Soy Mao85 y estamos de vuelta aquí en La Pesadilla de Pinestone. Esta historia en estilo radionovela que comparto con ustedes. Finalmente estamos acercándonos a una de las partes más tensas de la historia. Las verdades serán reveladas de cierta forma.
Pinestone es un lugar peligroso, más de lo que muchos quieren admitirlo, pero eso lo irán descubriendo, por lo que les sigo invitando a que pongan like, comenten, compartan, suscríbanse. Les aseguro, esta historia tiene aún mucho que contar, pero si quieren ver la versión completa, les invito a que vayan a mi Patreon, Alerta Cósmica 85. Pero sin más que decir, me despido diciéndoles hasta la próxima.